Bendiciones para todos mis amados. Hoy jueves 15 de octubre del año 2020. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, si no da fruto, córtala. Y es que el Señor nos muestra por medio de su palabra que nosotros tenemos que aprender a dar fruto. De hecho, Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Usted y yo tenemos que ser ese plantío de Jehová, que donde Él nos siembre, donde nosotros estemos, tenemos que producir fruto y fruto en abundancia. Si usted va al libro de Lucas 13, se va a encontrar con la parábola de la higuera estéril, ¿verdad? Dijo también esta parábola que tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Vemos que en esa parábola el Señor nos habla de 3 personajes. O sea, en la parábola vemos 3 personajes: el dueño, el viñador y la higuera, ¿ya? Y el dueño es Dios, el viñador es nuestro Señor Jesús, y la higuera representa al pueblo de Israel, o sea, representa a cada uno de nosotros. El Señor quiere que tú y yo aprendamos a dar frutos, y fruto en abundancia. La planta de la higuera era una planta que tenía que producir fruto 2 veces al año, pero en aquel tiempo dice la palabra que había pasado y vino a buscar fruto y no lo halló. Y este hombre tenía esa higuera y no había hallado ese fruto, y por supuesto esa higuera estaba inutilizando la tierra. Así hay mucho pueblo de Dios, gente que usted la ve dentro de la iglesia pero no da fruto, nunca le predican a nadie, nunca le hablan bien de Dios a nadie, son incapaces de llevar un alma a los pies de Cristo porque no tienen testimonio alguno, no tienen testimonio nada. Y dice el libro de Mateo 7, versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Nosotros tenemos que aprender a dar buen fruto. Hay unas versiones que hablan que si viene el hijo del hombre que cuidaba el viñedo y dijo, mira, por 3 años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala pues, para que ha de ocupar territorio inútilmente. O sea, durante 3 años había venido a ver a la higuera, y la higuera en esos 3 años no había dado ningún fruto. ¿Cuáles son tus frutos? Hay gente que habla de los hermanos. Mire, por su fruto los conoceréis, nos enseñó Jesús. Si usted realmente dice conocer a Dios, usted tiene que tener fruto, ¿ok? Y esta parábola nos dice que Dios es el dueño. Dios se acercó a la higuera para buscar su fruto, pero no lo encontró, no halló nada en ella, no había nada. Y dice que se acercó el viñador, o sea, nuestro Señor, ¿para qué? Para que la cortara, porque durante 3 años había estado buscando fruto y no lo encontró. Y en estos 3 años son los años que quizás usted ha estado luchando, batallando, pero ¿qué fruto tiene? ¿Qué ha hecho? ¿Qué le ha hecho el Señor? ¿Qué ha hecho por la obra de Dios? Y esta higuera tuvo su oportunidad, pero la desaprovechó. A veces nosotros tenemos oportunidades de servirle a Dios, oportunidades de usted dar un buen fruto, pero usted la desaprovecha porque no valora. El pueblo de Dios no valora, cree que todo se lo merece. La palabra de Dios dice que lo único que nosotros no merecemos es la muerte. Por lo tanto, donde Dios te ha sembrado, donde Dios te ha plantado, tú tienes que aprender a dar fruto, que la gente pueda ver en ti el buen testimonio, que tú marques la diferencia. Tú no puedes ser como los cristianos comunes, que cuando tengo mi mujer, me voy a alegrar, y cuando no la tienes, Dios necesita que tú des fruto. Con mujer sin mujer, cuando tienes al hombre da fruto, y cuando no lo tienes, Dios necesita que tú des fruto, con hombre o sin hombre, porque nosotros no dependemos de una persona, dependemos de aquel que hizo los cielos, la tierra, los mares y aún los abismos. Es fácil decir que crees en Dios cuando tu nevera está llena, cuando tienes dinero en la bolsa, pero ahí de no tener nada en la cena, de no tener nada en la nevera, es creerle a Dios, decir, Señor, aunque la higuera no florezca ni en la villa haya fruto, con todo yo me voy a gozar en el Dios de mi
mi salvación. Entonces el Señor nos está demandando, ¿verdad?, que nosotros aprendamos a dar ese fruto. Y en ese tiempo las higueras producían básicamente 2 cosechas de higo al año. Esas 2 cosechas de higo eran necesarias, ¿verdad?, y necesitaban madurarse. Pero esta higuera durante 3 años no había echado ningún fruto. Hay gente que usted la tiene dentro del ministerio, dentro de su casa, y no ayuda en nada. Más bien trae problemas, más bien es un mal testimonio, más bien está todo el tiempo en conflicto. Entonces el Señor esperaba ver fruto. El Señor quería que durante esos 3 años, Él quería que el viñador, si no cortara esa higuera, ¿ok? Pero hubo uno que vino a interceder. Jesús vino a interceder. Jesús representaba a aquel viñador que le dijo: no, Señor, mira, espérate, ¿ok? Le dijo: déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor. O sea, Jesús está diciendo: hasta que yo, empiece a podar, Hay gente que necesita ser podada. Hay gente que necesita que le aflojen la tierra y le echen abono, y por eso está pasando por un proceso, porque como no daba fruto, el Señor dice: cábala, porque el Señor dice, hay una versión que dice: pero el que cuidaba el terreno le contestó: Señor, déjala todavía este año, voy a aflojarle la tierra y a echarle el abono. Y hay otras versiones que hablan un poquito más claro, que dice: entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año hasta que la excave y la abone. Dios te está excavando, Dios te está abonando. Hay cosas en tu vida que necesitas ser abonado, necesitas ser podada, necesitas que se siembre un abono alrededor tuyo, porque hasta ahora no has dado fruto. Hasta ahora lo que has hecho es quejarte, murmurar, y toda higuera que no da fruto tiene que ser cortada. Toda planta que no da buen fruto, dice el libro de Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Usted quiere ser cortado y echado al fuego? ¿O usted está dispuesto a decir: pódame un año? Mire, pódame, cávame un año, cávame alrededor de mí. No importa. Yo necesito ser cavado, yo necesito que tú aflojes la tierra. ¿Usted sabe por qué necesitamos pasar por desiertos, por crisis, por circunstancias tremendas? Porque necesitamos ser excavados, necesitamos que nos echen el abono, y esa es la única manera de que podamos dar fruto, porque tal vez el fruto que estábamos dando no era el correcto, no era el verdadero. Así que el Señor esperaba ver fruto en Israel, y al ver que durante 3 años no veía fruto, y le dijo, esperando, el viñador le dice: córtala, ¿ok? Y durante ese año él le dijo: mire, yo voy a tener misericordia de ti, ¿ok? Dale, abónala, ¿verdad? Y si durante ese año no da fruto, entonces córtala. Dios te está dando la oportunidad de que tú aprendas a mejorar tu carácter, de que tú te alinees, porque déjeme decirle algo: Dios no da un chancecito, pero si ve que usted no mejora, ahí viene el desierto. Dios ha visto que tú has puesto esa mujer por encima de él. Dios ha visto que tú has puesto ese hombre por encima de él. Dios ha visto que tú amas más al dinero que a él. Dios ha visto que tú amas más tu empresa que a él. Entonces Dios te da un chancecito y te dice: hijo, pero cuando ve que tú no quieres, dice: córtale, quítale todo para que tú aprendas a depender de Dios. Y por eso es que permite que quedemos sin nada, por eso es que permite las crisis, por eso es que permite los desiertos, por eso es que permite que: ay, pastora, tengo 3 días que no como, ay, pastora, mire, estoy pasando esto, ay, pastora, porque Dios necesita que cavarte, Dios necesita empezar a mover esa tierra para que tú aprendas a saber que necesitas de Él. Y por eso le dice al viñador: y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En pocas palabras, con tal que dé fruto, usted la va a dejar ahí. Si no la corta, la corta. Si no la tienes que cortar, porque dice la palabra que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, ¿ok? Entonces, cuando nosotros aprendemos a dar fruto, mire, una planta que da buen fruto no necesita: hay pastores que yo quiero que me siembren al lado de una buena tierra. No, el árbol que da fruto, aún en una mala tierra, va a dar ese fruto. Cuando usted tiene la simiente de Jehová, cuando usted tiene identidad con el Padre Celestial, usted dice la palabra en el libro de Jeremías 17, que seremos árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá
cuando viene el calor, sino que en su hoja estará verde y que en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, que aún en medio de la peor crisis usted va a dar fruto, aún en medio del peor dolor usted va a dar fruto. Jesús fue el intercesor, Jesús fue el que dijo, mira, pero déjala un momento, déjala un año, mira, déjala así como pasó con cuando Pedro le dice al Señor que Simón, he aquí Satanás pidió para zarandearte, dice el libro de Lucas 22:31. Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús le dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No le dijo, pero yo te voy a quitar la prueba, pero ya tú no vas a vivir nada. No, él le dijo, yo voy a rogar, porque la tarea de Jesús es ser el intercesor, es decirte, mira, yo te voy a ayudar a orar para que no falte. Por eso yo te vengo a decir de parte de Dios, te están cobando, pero si tú no te alineas, te van a cortar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Señor, a dar buen fruto, Señor. Ayúdanos a hacer testimonio, Padre. Ayúdanos que donde tú nos plantaste podamos dar fruto y fruto en abundancia. Quita de nosotros, Señor, esa malicia del diablo de no dar fruto, de quejarnos, de murmurar, de chismear. Ayúdanos a ser un buen árbol plantado junto a corriente, que todo lo que hagamos prospere.